Muy buen día, chicos de primero básico, bienvenidos a su clase virtual, una clase introductoria de ciencias sociales. Vamos a seguir viendo el tema que estamos observando esta segunda unidad. Eh, Durante este segmento hemos aprendido sobre Centroamérica, vimos algunas áreas naturales de Centroamérica y también vimos los diferentes países y una breve historia de los países de Centroamérica. Pero ahora vamos a adentrarnos un poquito más en cuestiones un poquito más concretas y especialmente vamos a ver dos temas. El primero es cómo es la vida en la ciudad y la vida en el campo. ¿Sí? Por lo regular las personas en Centroamérica y en todo el mundo se dividen en dos lugares donde vivir, en el área rural, es decir, en el campo, y en las ciudades o en el área urbana. La diferencia, pues obviamente ustedes ya la conocen porque la han visto. En el área rural, las personas que viven en el campo o en la sección rural son personas que viven en lugares muy alejados. ¿Sí? Si ustedes han visto, son lugares que por lo regular no hay pavimento, las casas no tienen nomenclatura, es decir, no tienen números, no hay hospitales, no hay centros comerciales, no hay policías, y si las hay en poca cantidad, ¿sí? Es decir, en un campo hay menos instituciones públicas, las casas están más alejadas, hay una escuelita, dos y mucho, eh, en algunos lugares no tienen servicio de agua potable, no tienen servicio de drenaje, tienen algunas dificultades, pero tienen muchas ventajas, ¿sí? Por ejemplo, tienen aire más limpio, están más cerca de la naturaleza, no hay tráfico, es decir, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Los que viven en la ciudad, pues son personas que viven en lugares con más comodidades, ¿sí? En las ciudades hay energía eléctrica, hay más internet, hay carreteras, hay vehículos. Obviamente esto también trae sus problemas, hay más contaminación, hay mucha más bulla, hay más delincuencia también, etcétera, etcétera. Entonces, tanto vivir en el área del campo, en el área rural, como en el área urbana, tiene sus ventajas y sus desventajas. Sin embargo, las personas siempre prefieren, o no siempre, pero la mayoría de las personas prefieren vivir en la ciudad. ¿Por qué? Porque hay más comodidad, hay más lugares donde estudiar, más lugares donde acudir si uno tiene una necesidad, médicos, clínicas, y obviamente porque hay más entretenimiento, hay cines, hay parques, hay centros de entretenimiento, etcétera, ¿sí? Entonces, las personas que deciden cambiarse del área rural a la ciudad se le llama migración, pero migrantes, pero como es una migración dentro de un mismo país o dentro de una misma región, se le llama migración interna. Es decir, personas que están en el área rural, por ejemplo, voy a poner un ejemplo burdo, una persona que está en Almolonga puede pasarse a vivir a Shela. Obviamente Almolonga ya es casi una ciudad, está muy, muy urbanizada, está muy moderna. Y, y la ciudad no se da, la migración interna no sea necesariamente entre área rural y ciudad, también se puede dar entre ciudades, es decir, yo soy de la capital y me puedo ir a vivir a Quetzaltenango, etcétera, etcétera. Entonces, la migración interna es cuando las personas deciden trasladarse de un lugar a otro dentro de un mismo país, que les digo, por lo regular es del área rural al área urbana, aunque se puede dar de forma inversa. También hay personas que ya están cansados de vivir en las ciudades y prefieren una casita en el campo y perfecto, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que cuando muchas personas habitan un mismo lugar, es decir, supongamos que muchas personas deciden cambiarse del área rural a irse al área urbana. Entonces, las personas se empiezan a amontonar en un solo lugar. A eso se le llama densidad. Densidad es cuando hay muchas personas habitando un solo lugar. Entonces, hay países que son muy densos y ciudades que son muy densas, es decir, que tienen mucha población. ¿Cómo se mide la densidad? Pues es muy fácil. Se mide viendo o contando cuántos habitantes hay por cada kilómetro cuadrado. Es decir, tenemos aquí un mapa de nuestro país. Supongamos que dividimos nuestro país en kilómetros cuadrados. Es decir, cada cuadrado va a medir 1 kilómetro de largo por 1 kilómetro de alto. Y eso se le llama 1 kilómetro cuadrado. Entonces, contamos cuántos habitantes hay en cada cuadrito para ver qué tan denso, es decir, cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado. Entonces, por ejemplo, aquí Quetzaltenango lo dividimos en cuadritos. Entonces, podemos ver si es muy denso,
Si hay muchos habitantes habitando en un kilómetro cuadrado, por ejemplo, si hay 35 habitantes en un kilómetro cuadrado, es muchísimo, es muy denso. O si hay un habitante o aproximadamente hay medio habitante, entonces es un lugar poco denso. Por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos departamentos muy grandes como Petén, pero Petén no está muy habitado, entonces es un departamento grande, pero con poca población, entonces es un departamento con poca densidad. Pero Huehuetenango es más pequeño que Petén, pero tiene muchísima población, tiene muchos habitantes viviendo en cada kilómetro cuadrado, entonces es un departamento muy denso. ¿Cómo se mide la densidad? Pues se utiliza una fórmula matemática muy sencilla. Es una división. La fórmula es la siguiente. Se cuenta cuánta población hay y se divide por la extensión territorial, es decir, cuánto mide el territorio. Y así se obtiene la densidad. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que vivimos en el país de Xelajulandia. Entonces, en el país de Xelajulandia hay 1 millón de habitantes, ¿sí? Y el territorio de Xelajulandia mide 45.000 kilómetros cuadrados. Entonces, yo divido el número de habitantes por la extensión territorial. 1 millón de habitantes dividido 45.000 kilómetros cuadrados me sale igual a 22. Es decir, que yo tengo 22 habitantes viviendo en cada kilómetro cuadrado. Es un país muy denso. Entonces hay países que son muy densos, que tienen mucha población en un solo sector y hay países que están casi despoblados. Ahora, un país muy denso, un país con mucha población, en teoría debe ser un país muy grande, muy fuerte, porque la riqueza de un país, lo que hace grande y fuerte a un país es su gente, su población. Entonces, Centroamérica debería de ser un sector, una región muy grande, muy fuerte, porque tiene mucha población. Tenemos países que son muy densos, ustedes lo van a ver, por ejemplo, Guatemala, El Salvador, y hay lugares donde está creciendo la población. Entonces, a medida que crece la población, deberíamos de ser más fuertes. Pero la verdad es que en Guatemala y a nivel Centroamérica, que es lo que estamos viendo, tenemos muchos problemas. No somos tan fuertes como deberíamos. ¿Por qué? Y es que hay muchos problemas. En primer lugar, tenemos gran población, pero nuestra población no tiene acceso a la educación. Entonces, a pesar de que somos bastantes, no estamos preparados, no tenemos mucha educación. Entonces, la mayoría de los pobladores de Guatemala apenas llegan terminan la primaria, completan la primaria y ahí se quedan. No tienen la oportunidad de pasar a básico. Si la tienen, no la aprovechan. Ustedes, gracias a Dios, tienen acceso a la educación y aunque estamos en cuarentena, tienen la posibilidad de seguir aprendiendo. Entonces, eso es una bendición que no todos tienen y que hay que aprovechar. Entonces, y hay que seguir estudiando, no solo básico, hay que avanzar a bachillerato, el nivel universitario y seguir con posgrados. Esa es la idea. Obviamente, si usted no lo hace, pues igual va a tener las condiciones, pero a medida de que nosotros como Centroamérica estudiemos, vamos a tener mejores oportunidades. Claro, yo si contrato a alguien, quiero a alguien que esté preparado. Entonces, uno de los problemas de nuestra población centroamericana es que no tenemos educación. Segundo, que no tenemos seguridad social. ¿Cuál es la seguridad social? La seguridad social es la que proporciona un servicio de salud eh, de calidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes comparan el hospital de Shela, el Hospital Regional de Occidente, y el Hospital de Lix, que también está en la colonia Molina, en Shela, se van a dar cuenta que el Lix es más moderno, es más grande, está más bonito, pero no todos pueden acceder al Lix, solo unos cuantos. Entonces, a pesar de que es una salud un poquito de mejor calidad que el hospital regional, no todos tienen acceso. Entonces, lo que pasa es que no todos tenemos acceso a este sistema de seguro. Y está la seguridad privada, que es muchísimo mejor, pero como no tenemos el dinero para pagarlo, entonces nos quedamos sin seguridad social, no tenemos una calidad de salud buena. Entonces es un problema que se vive a nivel centroamericano. Por supuesto, algunos países más que otros, ustedes se darán cuenta en su libro, por ejemplo, que Panamá y Costa Rica tienen mejor algunos elementos que otros. Otro problema que tenemos los centroamericanos es de que tenemos mucha inseguridad. Sí, no se invierte en seguridad ni en justicia. Es decir, por ejemplo, los policías. Los policías se encargan de atrapar a un ladrón. Pero cuando lo llevan a los tribunales, a los jueces lo dejan libre. Entonces no solamente se trata de invertir en policías, sino también en tener buenos jueces. Y no digo que no los tengamos, tenemos buenos jueces como tenemos algunos que no, igual que los policías, tenemos buenos policías como algunos que no. Lo importante es que tener la mayoría que sean buenos policías y buenos jueces. Entonces necesitamos invertir
y mejorar nuestro sistema de justicia, nuestro sistema de seguridad, y Centroamérica no lo ha hecho, entonces tenemos ese problema. Y por último, bueno, hay muchos problemas, pero los principales es de que los centroamericanos no tienen acceso a seguridad alimentaria, es decir, no se están alimentando correctamente. Si alguien no se alimenta correctamente, pues obviamente no va a crecer en todo su potencial, le va a costar aprender y si no aprende bien, no va a poder acceder a puestos de trabajo. Entonces, ese es el problema. Ahora, lo que pasa es que también mucha gente lo hace por ignorancia. Por ejemplo, la gente del campo, mucha gente, no todos por supuesto, tienen gallinas y las gallinas les producen huevitos y en lugar de comerse los huevitos, los venden para después comprarse un Tortrix y una gaseosa. Entonces, está mal. Es mejor, es preferible que se coman su huevo crudo, que es muchísimo más nutritivo que un Tortrix y una gaseosa. Entonces la gente a veces las hace cosas al revés. Esto es por ignorancia y a veces que definitivamente no tienen recursos. Entonces compran lo único que les alcanza. Entonces es un problema. Entonces todos estos problemas, bueno, no todos, pero la mayoría podrían solucionarse si la gente tuviera mejores recursos. Entonces, si tuviera mejores recursos, podría comprar mejores alimentos, podríamos tener mejores policías o contratar guardias privados, tener hospitales privados y, y educación. Pero, ¿cómo será la economía en Centroamérica? ¿Qué actividades hacemos los centroamericanos? Para entender esta sección, debemos de entender que la economía tiene tres secciones básicas que se llaman sectores económicos o actividades económicas. El sector primario o la actividad económica primaria se encarga de extraer recursos de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, si yo extraigo petróleo o extraigo de las minas, extraigo oro, extraigo plata u otros minerales, son parte del sector primaria. Principalmente nosotros extraemos en Guatemala cosas de la naturaleza como alimentos, cosechamos verduras, hortalizas, vegetales, frutas, también leña o extraemos agua. Entonces, todo lo que nosotros extraemos de la naturaleza se encuentra en el sector primario. Pero lo que producimos aquí necesita ser transformado en la mayoría de casos. Entonces el petróleo se transforma para convertirse en gasolina. Entonces necesitamos fábricas y esto ya encontramos el sector secundario. Entonces el sector secundario son las industrias, las fábricas que transforman las materias primas y las transforman en productos terminados. Entonces el petróleo lo transforma en gasolina, como les comentaba, o en plásticos. Igual si extraemos oro de las minas, nos sirven para hacer teléfonos celulares o aparatos electrónicos. Si extraemos material, por ejemplo, el trigo nos sirve para producir harina y pan. O si extraemos frijoles, por ejemplo, podemos hacer frijoles enlatados y venderlos. Entonces, necesitamos fábricas para transformar las materias primas. Pero también tenemos el sector terciario. El sector terciario son todas aquellas actividades económicas que no entran en el sector primario ni el secundario. Por ejemplo, el comercio, los que se encargan de vender todo lo que ellos produjeron o lo que ellos produjeron se encuentran en el sector terciario, pero también todos aquellos que producen servicios, es decir, todo aquello que no se puede tocar. Por ejemplo, un médico, si usted necesita comprar un servicio de un médico, que un médico le cure, entonces es parte del sector terciario, porque el médico no te va a dar una bolsa de salud, ni una onza de educación, por ejemplo. Entonces, son cosas que no se pueden tocar, pero funcionan dentro de la economía. Entonces todos los que somos maestros o los policías, los doctores, los abogados, los asesores, los políticos, contadores, auditores, son personas que están en el sector terciario. Y Guatemala ha tenido un aumento de este sector. Muchas más personas se están dedicando al comercio, se están dedicando a ser ingenieros, a ser arquitectos, a ser médicos, a ser abogados. Es decir, se están enfocando en el sector terciario. No tenemos muchas fábricas a nivel centroamericano, pero sí las hay. Y sí tenemos un sector primario muy, muy fuerte, porque somos países agrícolas. ¿Sí? Uno de los países que estaba más desarrollado en el sector secundario era Costa Rica. Costa Rica estaba creando chips, aunque ya no lo está haciendo. Todo lo que producimos en el sector primario, secundario y terciario, todo lo que produce un país o una región se le llama Producto Interno Bruto. Es decir, todo lo que se produce internamente en un país. Eso se le llama Producto Interno Bruto y se les reconoce como PIB. Entonces, para contar cuánto está produciendo un país, se utiliza el índice PIB. Entonces, yo puedo comparar el PIB de Estados Unidos con el PIB de Guatemala, con el PIB de México, para ver quién está produciendo más. Y esa cantidad del PIB se divide entre el número de habitantes, eso se llama PIB per cápita. Entonces, por ejemplo,
yo estoy produciendo 1.000 millones. Y los 1.000 millones yo los divido entre el número de habitantes, que digamos que son 500 millones de habitantes. Entonces, esto me va a dar el PIB per cápita. 1000 dividido 512. Entonces significa que, digamos, son $1.000. 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares dividido 500, entonces tengo $2.000 para cada uno. Esto es en teoría, obviamente, solo es un índice. El punto es de que la economía se mide a través del Producto Interno Bruto, y para saber cuánto debería de corresponderle a cada uno se utiliza el índice que se llama PIB per cápita o PIB por persona o por cabeza. Dentro de la economía también juega muy importante el comercio internacional. Todo lo que nosotros vendemos a otros países se les llama exportación, porque extraemos de nuestro país y lo mandamos a otro país. Entonces eso se llama exportación. Todo lo que sale, por ejemplo, aquí hay un puerto y el barquito se está alejando del puerto con los contenedores, con todo el producto que nosotros estamos vendiendo. Entonces lo que nosotros vendemos se llama exportación. Nosotros exportamos muchos productos. Y todo lo que nosotros compramos, es decir, todos los productos que vienen hacia nosotros, que nos están vendiendo otros países y que nosotros necesitamos, el barquito está viniendo aquí a nuestro puerto, se le llama importación porque está ingresando al país. ¿Sí? Entonces nosotros estamos importando y exportando. En Centroamérica tenemos el mercado común centroamericano. Entonces, esto nos ha permitido mejorar nuestras exportaciones y nuestras importaciones, es decir, mejorar nuestra venta y compra entre los países centroamericanos. El problema con Centroamérica es que está importando mucha gasolina, es decir, estamos consumiendo mucha gasolina, entonces como necesitamos mucha gasolina la estamos comprando mucho a los países. Y si yo compro más de lo que vendo, significa que estoy gastando más de lo que estoy ganando. Y si usted gasta más de lo que tiene, se endeuda. Y ese es el problema con Centroamérica, que Centroamérica está endeudado porque estamos gastando mucho en importaciones. Y ese no es el problema, estamos gastando mucho en importaciones en combustible, especialmente combustible que se utiliza para generar energía. Guatemala y Costa Rica tienen la bendición de contar con muchas hidroeléctricas, es decir, producimos energía eléctrica por medio del agua, pero otros países que no tienen eso, entonces generan energía eléctrica con plantas, digamos, entonces necesitan gasolina, entonces necesitan comprar mucha más gasolina. Entonces ese es el problema con Centroamérica. Y para que Centroamérica mejore su economía, pues necesita estar conectados. Sin embargo, solo existe una carretera que conecta toda Centroamérica, que se llama la carretera Panamericana. Y si ustedes se han dado cuenta, no está en buena calidad, en buen estado en todas partes. Aparte de las carreteras, existen otros medios que nos pueden servir para comunicarnos, la televisión, la radio, el internet, pero no toda la población tiene acceso a ese tipo de tecnologías y de fuentes de comunicación y de información. Entonces eso nos limita, a pesar de ser un sector pequeño que sería fácil la comunicación y el comercio entre nosotros, nos ha dificultado eso, que no tenemos una buena comunicación entre nosotros. Y es algo que tenemos que mejorar. Entonces ustedes lo van a ver ahí cuáles son los índices, cuánto tenemos de radios y televisores y periódicos a nivel de Centroamérica. Para ir terminando, vamos a estudiar nuestro principio, nuestro valor y nuestra cita. Nuestro principio es el principio de unidad y unión, porque somos un país y somos una región de Centroamérica que fuimos un país, toda Centroamérica hace mucho tiempo, entonces necesitamos unirnos. No se trata de pelear, ni de reñir, ni competir entre nosotros, sino se trata de unirnos porque la unión hace la fuerza. Y debemos de tener una unidad en el espíritu, es decir, unirnos primero con el Señor, porque el Señor viene en nuestras fuerzas. Entonces yo estoy acorde a lo que dice Dios, yo estoy obedeciendo, entonces yo puedo estar seguro de que Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces primero me uno yo con Dios, luego me uno como un país, como una región centroamericana, y eso nos va a hacer mejores, nos va a ayudar a resolver nuestros problemas. ¿Cuál es nuestro valor? Nuestro valor es responsabilidad, porque cada uno tiene que hacerse responsable de lo suyo. Es decir, yo debo de cumplir como lo que me corresponde. Yo no puedo pretender ir a salvar a los hondureños, a los nicaragüenses, si primero yo no estoy haciendo mi parte. Entonces nosotros debemos de ser responsables con lo que nos corresponde como Guatemala, como país. Y principalmente lo que nos toca como individuos. Debemos de ser responsables. Si nos toca trabajar, tenemos que trabajar
con honestidad, con responsabilidad, como lo dice aquí, con esfuerzo, con diligencia. Y si a mí me toca estudiar, pues debo estudiar también con responsabilidad, porque eso me va a ayudar a mí a prepararme mejor, a ser más inteligente, a tener otras perspectivas, a tener otras habilidades que me pueden servir, pero debemos de ser responsables. Ya estamos grandecitos para que alguien esté detrás de nosotros, entonces debemos de aplicar la responsabilidad. Y por último tenemos nuestra cita bíblica en 2 Crónicas 7:14, en Nueva Versión Internacional. Dice así: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y llora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Es decir, Dios promete que puede perdonar nuestro pecado y restaurar nuestra tierra, es decir, mejorar Centroamérica, mejorar Guatemala. Pero primero nosotros como guatemaltecos, como población, tenemos que buscarlo a Él, buscar su nombre, humillarnos, es decir, reconocer que lo necesitamos a Él y que nosotros hemos hecho malas cosas, orarle, buscarle constantemente y abandonar nuestra mala conducta. Es decir, no podemos seguir siendo haraganes, no podemos seguir siendo corruptos, no podemos seguir siendo malos individuos. Entonces, a medida que nosotros cambiemos, nos humillamos y buscamos a Dios, entonces el Señor va a venir y va a cumplir su promesa de mejorar nuestro país o nuestra región, que es Centroamérica. Chicos, me dio mucho gusto haber compartido con ustedes esto. Vamos a estar resolviendo dudas el día jueves. Cualquier cosa, de todas formas, me pueden escribir al correo electrónico. Ya saben que siempre estoy para servirles. Chicos, Dios los bendiga, de verdad los extraño un montón. Espero verlos pronto. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Nos vemos.